¿Quieres conocer 4 mitos más de la alimentación que tenemos hoy en día? ¡Comenzamos! Buenos días, mi nombre es David Peñalver y soy entrenador personal y divulgador de los beneficios que tiene el ejercicio físico en nuestra salud. Y aparte del ejercicio físico, otra de las piezas fundamentales que tenemos en este puzzle es el de la alimentación. Y uno de los libros que nos puede ayudar en gran manera para dar consejos a nuestros amigos, a nuestros clientes o incluso a nosotros mismos, como ha sido también en mi caso, es este libro de Aitor Sánchez, el de Mi Dieta Cojea. Ya hemos visto la primera parte y la segunda parte, os lo dejo por aquí arriba en las tarjetitas. Y ahora vamos con la tercera parte. En esta parte vamos a hablar de otros 4 mitos. El primero de ellos es el de que hay que tener cuidado con el colesterol. Vale, en primer lugar tenemos que tener en cuenta, todo esto basado siempre en lo que dice el libro de Aitor, que el colesterol es fundamental para distintas funciones básicas a nivel celular y del organismo, y que el problema no está en el colesterol, sino en el exceso del mismo. Algunos de los problemas que puede tener este exceso pues son la aterosclerosis, cuando se concentran placas así de materia grasa en las arterias y la van obstruyendo y pueden llevar a algún infarto, por poner un ejemplo, o algún ictus, básicamente debido a la acumulación de LDL, que es la lipoproteína de baja densidad y la cual es la más peligrosa. Entonces, una de las herramientas importantes son los antioxidantes que pueden venir en distintas frutas o verduras para contrarrestar estos efectos de la lipoproteína de baja densidad. Luego, en cuanto a la dieta, sí que se ha visto en las últimas investigaciones, ha habido mucha controversia al respecto, pero lo que nos comenta Aitor es que el colesterol de la alimentación no afecta al colesterol sanguíneo, por lo tanto, no debería haber un problema entre el colesterol que tienen los alimentos que ingerimos con el que luego vamos a tener. No quiere decir esto que no tengamos que tener en cuenta la calidad de los alimentos, sino el colesterol que tienen esos alimentos. Luego, en cuanto al tema de colesterol animal o vegetal, tenemos que tener en cuenta que a nivel vegetal tienen muchos beneficios. Y luego, eso sí, con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es con las grasas trans. Estas grasas son muy problemáticas de cara a nuestra salud y, por desgracia, no vienen en el etiquetado de los productos. Luego, otro de los mitos es el del tema de comer alimentos integrales. Ahora bien, esto no es lo que parece, no es que no haya que comer alimentos integrales, sino lo que vamos a explicar a continuación. Un alimento integral viene a tener el salvado, el germen y el grano. Y cuando estamos ingiriendo un alimento procesado, o también alimentos dulces, típica bollería, lo que viene a estar en el alimento no es el salvado más el germen más el grano, sino solamente el grano, esta última parte. En cuanto a las ventajas que tendría no comer solamente el grano, sino también esos otros 2 elementos que tiene el cereal, tenemos que es más saciante, por lo tanto, de cara a evitar un aumento de peso o para favorecer una pérdida del mismo, va a ser más beneficioso porque vamos a sentirnos antes como que estamos llenos. Luego también el pico de glucemia va a ser menor, lo cual es beneficioso de cara a prevenir enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 2, y también va a haber un menor tiempo de las sustancias nocivas en el organismo, por lo tanto va a haber una menor posibilidad o una menor cantidad de sustancias pasando a nuestro organismo que luego nos puedan infectar o nos lleven a procesos oxidativos que al final sean pues perjudiciales para el organismo. En cuanto al tema del gluten, que también está ahí en sospecha, ahí mirándose con lupa, tenemos que tener en cuenta que está en estudio y que, esto es importante, los alimentos que ponga gluten free, esa etiqueta de gluten free, no quiere decir que sean saludables. Puede haber alimentos que sean saludables y puede haber alimentos que no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuando vayamos al supermercado, al mercado, al hipermercado, a cualquier establecimiento a comprar, básicamente, es que si vemos la etiqueta gluten free, eso no quiere decir que ese alimento vaya a ser beneficioso per se, sino que se usa también como estrategia comercial, ya que se suele asociar a que sea más beneficioso, pero no quiere decir que ello lo sea. Luego, en cuanto al contenido de fibra, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar lo que es fuente de fibra, que viene a ser que tienen más o 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de productos, o alto contenido de fibra, es decir, que tiene el doble.
Por lo tanto, estos productos, sobre todo los últimos, van a ser mucho más beneficiosos. Ahora bien, cuando vayamos a realizar nuestras compras y queramos adquirir alimentos integrales, tenemos que tener en cuenta la legislación vigente en cada país, es que esto varía. Por ejemplo, en Países Bajos, es decir, lo que conocemos como Holanda, para que un alimento sea catalogado como integral, tiene que contener al menos el 50%, es decir, la mitad. Sin embargo, en países como Alemania, esta cantidad tiene que ser mínimo del 90%, por lo que en Alemania, cuando vemos que un producto es integral, pues podemos confiar plenamente en él. Sin embargo, en España, pues esto es distinto. Y es que esa cantidad no es del 90, no es del 50 y no es nada, es del 0%. Con tener algo de integral, pues básicamente ya nos lo van a colar. Puede ser que tenga un 1%, un 0,5%. No es necesaria una cantidad mínima para poder catalogarlo como integral. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este posible problema las personas que vivamos en España. Y luego también investigar la gente que sea de otro país qué nivel de alimento integral es el necesario para que esté catalogado en la etiqueta de cara a saber si ese alimento realmente va a ser integral o no y si podemos basarnos en esta característica para adquirirlo, como podríamos hacer, por ejemplo, en el caso de Alemania o en una menor medida en el caso de Países Bajos. Por lo tanto, en países que no sean como estos, la solución está en mirar el etiquetado y entonces ver la lista de ingredientes para ver cuáles son esos ingredientes principales del alimento para ver si ese alimento es integral o no, y también más o menos intuir en qué medida, ya que tenemos que saber que esos alimentos van en función al etiquetado de mayor a menor cantidad. Por lo tanto, si vemos que el alimento que sea integral, luego vemos la lista de ingredientes y el que donde ponga integral está el tercer o cuarto ingrediente, pues básicamente podríamos ir descartándolo prácticamente. Luego el tercer mito que vamos a ver hoy es el de que la leche es necesaria. Bien, como ya sabemos, ningún alimento es imprescindible. Podemos tomar leche, podemos no tomarla, podemos defenderla, podemos ir en contra de ella, pero no podemos decir que es imprescindible y que sea 100% necesaria porque estaríamos cayendo en este mito. Más o menos en torno al 4,7% de la población mundial tiene la enzima necesaria para poder asimilarla, la lactasa. Por lo tanto, más que necesaria, en todo caso, si tenemos que posicionarnos a favor o en contra, más bien sería en este último, ya que muy poca población a nivel mundial es la que puede asimilarla. Sí que tenemos que tener en cuenta que tiene una gran cantidad de proteína de alto valor, pero que es en torno al 3%, o sea que en cuanto a lo que es la proteína, sí que es de gran calidad, pero eso tampoco quiere decir que este alimento sea necesario. Luego también, en el caso de que queramos beber leche o que tengamos hijos y vayamos a darles leche, a proporcionarles ese alimento, sí que se dice que mínimo el bebé tenga al menos 1 año de edad, que no se haga antes y que tengamos cuidado con el proceso y que tengamos cuidado con el tema de la leche desnatada también. Y es que, claro, al quitarle la nata, estamos quitando la posibilidad de asimilar diversas vitaminas, en concreto las liposolubles, que son las que se disuelven en grasa. Por lo tanto, si tomamos la leche, por ejemplo, por las vitaminas liposolubles, pero esa leche es desnatada, vamos a eliminar una gran cantidad de esas vitaminas que podemos asimilar en el caso de que solamente tomáramos esa leche en ese momento. Por lo tanto, el tema de decir voy a tomar leche desnatada porque es más beneficioso sería también otro de los mitos. Luego también está la controversia que existe entre el hecho de que aumente o no aumente la incidencia de cáncer. Entonces, hay controversia, hay estudios a favor, estudios en contra, hay mucho conflicto de interés, por lo tanto es necesaria una mayor investigación, aunque por lo visto hay mucha controversia también por el tema del conflicto por la industria láctea. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de leer estos artículos científicos, ya que a lo mejor los que nos digan que están a favor de ese consumo de leche pues pueden estar financiados por la industria láctea. Por lo tanto hay que leer muy bien esa apartado de conflictos de intereses para poder elaborar una información propia de cara a decir si voy a consumir o no voy a consumir la leche. Y luego, en cuanto a
si lo consumimos, ¿qué es lo más adecuado? Más que la leche en sí serían los derivados fermentados o pasteurizados que sean enteros y además, en cuanto al número de raciones, que sean iguales o menores a 2, no ir metiendo ahí una gran cantidad de leche. Finalmente tenemos el tema de la carne y el cáncer. Bien, se ha visto que 50 gramos de carne aumentan la incidencia de carne roja un 18%. Esto, si lo extrapolamos a lo que es el conjunto de la población, la alimentación de carne típica y demás, vendría a ser aumentar un 1%. Es decir, no aumenta al final tanto, pero cuando vemos la población mundial que come cáncer, ese 1% al final son muchas vidas, son millones de personas. Por lo tanto, sí que sería conveniente, pues, reducirlo. Luego, el problema sobre todo está en las carnes procesadas, que puede aumentar la incidencia de cáncer colorectal en un 21%, lo cual viene a ser el 3% de los casos totales de cáncer, lo cual pues al final viene a ser una gran cantidad, y no estamos hablando de nuevo de millones de casos. Eso sí, poniendo en contexto, también se ha dicho que el cáncer está al mismo nivel que el tabaco, pero ahora bien, está en el mismo nivel de evidencia, esta carne procesada, perdón. A eso sí, no quiere decir que sea en la misma cantidad. Evidentemente hay evidencia de que va a provocar cáncer, lo cual pues obviamente deberíamos eliminarla lo máximo posible, pero no quiere decir que esté al mismo nivel que el tabaco, el cual obviamente sí que deberíamos eliminar, al igual que las carnes procesadas, ya que tenemos que tener en cuenta que el 86% de los casos de cáncer de pulmón se podría decir que vienen a raíz del consumo de tabaco. Ahora bien, esos casos, ¿cuántos son del total? Pues son el 19% de los casos de cáncer, y además el cáncer de pulmón es un cáncer bastante letal. De hecho, en España, la mitad de muertes de cáncer o más son derivadas del cáncer de pulmón. Por lo tanto, lo que es el consumo de tabaco habría que eliminarlo, en primer lugar. Y luego ya, pues también eliminamos lo que son las carnes. Y finalmente, si queremos seguir manteniendo este consumo cárnico, para poder reducir el riesgo, pues tendríamos que evitar lo que son las cocciones a una elevadísima temperatura, como podrían ser los alimentos fritos, y también maximizar el consumo de frutas y verduras debido a todos esos beneficios que tienen en nuestra salud. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido sacar datos de gran importancia y que luego los podéis aplicar o bien en vosotros mismos o bien en personas que conozcáis o con las que trabajéis, de cara a poder mejorar la salud de todos nosotros. Así que, sin más, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por verlo. Un saludo.